¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. Hoy como invitado lo tenemos a Gustavo Vera, que es candidato a jefe porteño por Bien Común y también es el fundador de la Alameda, la reconocida ONG que cobró notoriedad en estos días por el tema del desalojo en La Salada y la salida a la luz de tantos talleres clandestinos y también con el tema del asesinato de estos 4 jóvenes en un auto en la Villa 1114. ¿Será un ajuste de cuentas? Bueno, él venía denunciando, Gustavo Vera venía denunciando el tema del narcotráfico hace bastante tiempo. También vamos a preguntarle acerca de sus propuestas para la ciudad de Buenos Aires y, por qué no, el motivo del viaje a ver a su amigo el Papa Francisco en estos días. Bueno, y aquí estamos, como les dije, con Gustavo Vera, que es candidato a jefe porteño por Bien Común, un nuevo partido, y fundador de la Alameda, como ustedes conocen, y vamos a hablar entonces, vamos a dividir el programa en dos. Uno son las ideas que tenés para la Ciudad de Buenos Aires, y la otra parte del programa vamos a hablar de las denuncias de la Alameda y también sus logros. Y empezamos por este hecho aberrante, ¿no?, de mucha violencia, que se conoció en estos días, donde, bueno, se asesinaron a 4 jóvenes, fueron encontrados con balazos en la cabeza dentro de un auto en la Villa 1114. Se piensa que es un ajuste de cuentas, de temas de bandas del narcotráfico, cuando vos venías denunciando esto hace bastante tiempo. Sí, la novedad, digamos, es que el tema ya ha tomado estado público. Claro. En realidad esto viene ocurriendo todas las semanas. Hay ajuste de cuentas, todas las semanas hay muertos. Si vos revisás para atrás los archivos periodísticos vas a encontrar que hacia el año 2008-2009 el cura Adolfo en aquel momento declara en la causa del juez federal Torres que en los últimos 5 años, creo que en el periodo 2006, 2008 o 2005-2009, hubo alrededor de 400 muertos dentro de la Villa 1114, producto directo e indirectamente de fenómenos vinculados al narcotráfico, sea por problemas de adicciones o sea por problemas de ajuste de cuenta. O sea, es algo habitual, lamentablemente, que haya hechos luctuosos, como el que acabamos de ver en estos días, y tiene que ver concretamente con el territorio liberado por una banda que está dirigida por Marcos Estrada González, un ex Sendero Luminoso, que tiene 300 hombres armados, que tiene 15 manzanas totalmente liberadas, 10 cocinas de clorhidrato de cocaína y toda una rama de producción, una rama militar, una rama de comercialización perfectamente organizada y ante los ojos impávidos y cómplices, de alguna manera, del Ministerio de Seguridad. Primero, ¿cómo puede vivir la gente? Porque hay mucha gente dentro de la villa que trabaja, ¿no?, tiene una vida cotidiana sana, digamos, cría a sus hijos, trabaja, sale a trabajar, vuelve. ¿Cómo pueden vivir ellos con esta violencia, digamos, o con este tema del narcotráfico allí adentro? Los narcos... ¿Cómo pueden dividirse, digamos? Sí, como en otros países del mundo, los narcos empiezan a fundar una especie de estado paralelo donde lo único que le piden a los vecinos de la zona, que por supuesto están aterrorizados, es que miren a un costado frente a todos los fenómenos que tienen que ver con el narcotráfico y que ellos van a proteger su seguridad, ¿sí? O sea, los vecinos no los molestan siempre y cuando los vecinos no denuncien los hechos que están vinculados directo o indirectamente al narcotráfico. Diferente es el enfrentamiento entre bandas. Claro. Ahora la banda narcoperuana de Marcos Estrada está extendiendo su territorio hacia el barrio Ilia y hacia otros lugares del asentamiento del 1114 y se está enfrentando con otras pequeñas bandas que las está desplazando. Producto de esta lucha por ocupar territorio es el asesinato que hubo de estos 4 jóvenes en estos días. A ver, ¿qué está haciendo el gobierno porteño frente a estos hechos que venís denunciando? El gobierno porteño se escuda en que es un delito federal y por lo tanto no le compete, digamos, intervenir, lo cual no quita que no pueda hacer la denuncia como funcionario público. Yo le pregunté en una oportunidad a Larreta, cuando vino a la legislatura porteña, cuántas denuncias había hecho la Policía Metropolitana sobre puntos de narcomenudeo, cocinas, hechos vinculados al narcotráfico, y la respuesta de Larreta, que está en versión taquigráfica, fue: la Policía Metropolitana solamente actúa cuando hay orden de un juzgado federal. Lo cual es ridículo, porque en realidad si ven un delito infraganti no solamente tienen que actuar, sino hacer la denuncia
ante el juzgado federal correspondiente. El gobierno de la ciudad no ha hecho denuncias por narcotráfico, a pesar de que tiene más de 200 puntos de narcomenudeo en diferentes barrios de la capital, y estas cocinas narcos, digamos, en la 1114 y algunas más pequeñas en la 20 y en la 2124. Digamos que no se hacen denuncias, entonces no se combate el narcotráfico dentro de estas villas. Hay tareas que están haciendo los curas villeros y me imagino muchas ONGs dentro de las villas. ¿El gobierno porteño no puede entrar dentro de estas villas y hacer de algún modo alguna tarea? El gobierno porteño lo que tendría que haber hecho es haber urbanizado las villas, concretamente, con lo cual le hubiera quitado el caldo de cultivo detrás del cual se esconden los narcos. Urbanizado significa haber construido barrios, concretamente de forma integral, digamos, tanto con la cuestión sanitaria como la cuestión eléctrica, como local, una unidad por familia, que la paguen en cuotas, producto de su propio trabajo, haber construido barrios, cosa que no hizo. Año tras año reduce el presupuesto de vivienda, no ha construido prácticamente viviendas sociales, tampoco hay créditos hipotecarios accesibles a los vecinos. De hecho, el propio Mauricio Macri reconoce que solamente 2.000 vecinos accedieron a créditos hipotecarios. Los alquileres están por las nubes en una ciudad que tenés 250.000 viviendas ociosas que no pagan ningún gravamen adicional, a diferencia de cualquier otra capital del mundo, París, Roma, Estocolmo, Nueva York. En cualquier capital del mundo, quien tiene viviendas ociosas tiene que pagar un impuesto adicional si no vuelca esa vivienda al mercado de alquiler. Y esos impuestos adicionales son para engrosar y abaratar los créditos hipotecarios. No hay ninguna política ni de regular los mercados, ni de construir viviendas sociales, ni de urbanizar las villas, que cada día crecen más, porque por otra parte en el interior, al sojizarse de alguna manera la economía, al destruirse las economías regionales, mucha gente del interior migra a las ciudades, obviamente a buscar trabajo, no encuentra vivienda y termina, digamos, en los asentamientos. Más, hay mucha gente de trabajo que quiere alquilar y no tiene acceso al mercado inmobiliario porque le sale 2/3 partes de su salario, no tiene para la garantía, no puede juntar, digamos, todo el monto que es necesario para poder alquilar. Gustavo, y tiene que subalquilar. Tiene que subalquilar en las villas. El 35% de la gente que vive en las villas, aunque te parezca mentira, paga hasta 4.000 pesos por una piscita que no tiene baño ni cocina. Gustavo Vera, a ver, jefe porteño, ¿cómo solucionas el tema? Muy fácil, a ver, el presupuesto de la ciudad es el segundo más alto del país. Para que te des una idea, si vos el presupuesto nacional actual lo dividís por cada argentino, te da $15.000 per cápita. Si vos agarras el presupuesto porteño y lo dividís por todos los porteños, te da $30.000 per cápita. Es decir que la capacidad de acción es el doble que la que tiene incluso el gobierno nacional. Pese a ello, se reduce el tema salud, se reduce el tema educación, se reduce el tema vivienda y aumenta el tema obra pública con sobreprecios que son realmente escandalosos. No hay obra pública donde vos no encuentres un nivel de sobreprecio realmente importante. Nosotros calculamos que el sobreprecio que hay actualmente en la obra pública ronda los 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. Para negocios de Caputo, de Calcaterra, de los que siempre están de alguna manera favoreciéndose con las licitaciones públicas. Algunos ejemplos. 1 kilómetro de bicisenda te sale 1 millón de pesos. Una cosa increíble, ¿sí? O sea, para 10 cuadras, poner los carteles amarillos y pintarle con cal, te sale 1 millón de pesos. Además, o sea, lo primero, de parte tuya, dejarías de hacer obra pública haríamos la obra pública, pero al precio que corresponde razonable. Por ejemplo, una pequeña placita en Rejarla, 1 millón de pesos. O sea, cada obra que vos encontrás. A ver, en la época que el Estado era corrupto, el 10% era la coima y el 90% era el costo. Ahora, en el estado mafioso actual que tenemos, y no me refiero solamente al gobierno de la ciudad, el estado de mafiosidad en la que se encuentra el aparato estatal argentino, el 90% es coima y el 10% es el precio. Una cosa increíble. Ejemplo, unidades modulares. Las unidades modulares escolares, llamadas aulas container, digamos, ¿sí? Están presupuestadas este año en 650.000 pesos. ¿Sabes cuánto salen directamente en el negocio donde la compran? 50.000. Y las están presupuestando 650.000. ¿Sabes cuánto sale cada computadora por pibe de Plan Sarmiento? 3.600 pesos por pibe. Vos vas a cualquier casa de computadoras, compras una computadora de primer marca, la conseguís más barata. Ahora, Gustavo, todas estas denuncias, lo que estás hablando de estos negocios dentro del gobierno, ¿por qué no llega a la población porteña? Porque supuestamente va a ganar nuevamente el gobierno. ¿Por qué no llega a la población porteña? Porque invierte muchísimo en pauta publicitaria dentro de los principales programas de televisión y por lo tanto tiene una propaganda favorable, como hacen todos los gobiernos, concretamente en toda la provincia. O sea, aportan a los principales canales o a los principales medios para que no hablen de las denuncias, concretamente de lo que ellos hacen mal. Ejemplo. Una vuelta en el noviembre del 2011 nosotros encontramos a Macri y a Julián Aguada en un prostíbulo de Martins, de un ex agente de la CIDE, en Cancún,
y es un prostíbulo que es propiedad de los Z, del cartel de los Z, ¿sí? Bueno, esa denuncia, esa foto, ni siquiera la publicaron ni los oficialistas ni los opositores. O sea, los medios argentinos empezaron a replicarla después de que la publicó el diario El Mundo, de España, un periódico conservador español. Sí, hay muchas denuncias acá, como la del 1114, por ejemplo, que tuvimos que recurrir a la CNN, a Le Monde, a La Estampa, a La República, a un montón de medios internacionales, para que acá recién empezaran a tratarse seriamente. Lamentablemente hay una cuestión de pauta, hay una cuestión de dinero, y esto hace que la gente no se entere, pero la gente se da cuenta, no es tonta, la gente se da cuenta que rompen 20 veces la misma calle, que las calles que no se ven no se arreglan, que los hospitales tienen una linda fachada, pero cuando entras adentro faltan terapistas, faltan anestesistas, falta personal. Se da cuenta que las escuelas pueden tener buena fachada, pero que en el sudeste de la capital tenés 30 pibes por aula, que hay más de 1000 pibes que están trasladando, que hay 5000 vacantes que faltan. Hay un presupuesto enorme, en realidad tendría que alcanzar y sobrar para que la ciudad esté muy bien, concretamente, y bueno, lamentablemente tenemos una especie de dictadura inmobiliaria, digamos que lo que favorece la especulación y los negocios. Parecería, te saco un poco de las denuncias para decirte que el tema de la corrupción no le llega a la sociedad argentina. Y esto te lo digo porque cuando uno lee acerca de las demandas de la gente, no está el tema de la corrupción en los primeros ítems. ¿Y por qué sí en los países vecinos como Brasil y Chile, que en este momento hay temas de corrupción muy importantes, y esto hace que, bueno, que digamos los gobernantes bajen su nivel de popularidad? Y aquí pareciera que no. Entonces mi pregunta es, con todas estas denuncias, todo tu trabajo que venís haciendo hace más de 10 años, ¿cuándo es que le llega todo esto a la sociedad, que la sociedad toma la corrupción como algo importantísimo para la vida de todos? Solo se sabe cuando se sufre. O sea, los pueblos aprenden concretamente de experiencias concretas. Pero ya hemos sufrido bastante también. Bueno, acá ha pasado Cromañón, acá ha pasado 11, hay una mayor percepción de que evidentemente la corrupción y la inseguridad van de la mano, de que la corrupción y el mal destino económico van de la mano, pero la historia de la Argentina es la historia de la violación de las leyes. Vos no te olvides que ya en el propio Virreinato de la Plata la única ley que había, que era la de monopolio comercial, se violaba. Eran todos contrabandistas, concretamente. Acordate que el propio Alberdi le recuerda a Sarmiento que no podía trasplantar el sistema norteamericano porque acá la tierra rica hacía al hombre pobre. O sea, lo hacía con poco esfuerzo para tratar de cambiar y modificar la naturaleza. Venimos de una cultura del roba pero hace, una cultura de permitir algo de corrupción que es casi inevitable a cambio de que haga una buena gestión. Es como que hay un sector de la argentinidad, que hay un tema, la argentinidad al palo, que habla justamente de este tipo de cultura. Es el tipo de cultura que tenemos que romper y que afortunadamente hay otro tipo de ejemplos en la historia argentina, del cual hoy tenemos uno vivo, que es Francisco, que está en Roma, que está ejerciendo un poder desde el servicio, desde condiciones de extraordinaria humildad, que está modificando hechos importantísimos en el mundo, como detener guerras mundiales como en Siria, juntar a países como Cuba y Estados Unidos, juntar a todas las religiones en pos de una causa como la lucha contra la trata, y todo esto lo está haciendo desde condiciones de humildad extraordinaria, viviendo en un cuartito de 7x3, habiéndose rebajado el salario del 70%, interpretando el poder como un servicio al bien común. Es decir, que esto es posible. Lo ha hecho en el pasado Mariano Moreno, Belgrano, San Martín, Ilia, Alpidio González, tanta gente, tantos argentinos. Es como que hay dos Argentinas. Hay una Argentina que es la de la decencia, la de la honestidad, la de los patriotas, y otra Argentina, la del roban pero hacen, que ya se ha agotado en el límite de sus posibilidades, y hoy el roban pero hacen ha dado un salto de calidad y ya se está asociando a las peores mafias como el narcotráfico y la trata de personas. Claro, porque todo es desmedidamente ya. Sí, vamos a hablar entonces del viaje con tu amigo, el Papa Francisco, dentro de unos días. ¿Por qué motivo vas por cuarta vez o por quinta vez a verlo? Bueno, cada 4 meses habitualmente nos vemos. Esta vez dio la casualidad de que es el segundo coloquio sobre trata y narcotráfico que hace la Academia Pontificia. Así que, bueno, me convocaron para que fuera a disertar sobre estos temas que están tan en el tapete, digamos, tanto en la arena latinoamericana como mundial, y particularmente del narcotráfico y la trata en la Argentina, que es lo que está ocurriendo concretamente en nuestro país y qué relación tiene con otros procesos como el de México, Colombia, etcétera, etcétera. Por supuesto que voy a aprovechar la oportunidad porque voy a estar residiendo en Santa Marta para encontrarme con Francisco. Seguramente nos encontraremos, seguramente charlaremos bastante sobre lo que está pasando en Argentina y en otros lugares del mundo, y la verdad que a mí me hace mucho bien, digamos, estar, y a él creo que también, creo que lo ha manifestado también, le hace muy bien estar con sus amigos, así que bueno,
para mí ¿Cómo lo ves al Papa? Y contame si sabe perfectamente lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Sí, respecto a la Argentina, tiene 3 líneas que no las ha modificado y que se han mantenido en columnas a lo largo del tiempo. Primero, el respeto a al mandato constitucional, no importa quién esté ejerciendo la presidencia, porque cualquier interrupción de un mandato constitucional la aprovechan los vivos de las corporaciones económicas para meter mega devaluaciones. Hoy hay que sincerar tarifas, concretamente, ningún gobierno de los próximos quiere hacerlo, entonces una interrupción del mandato constitucional significaría una devaluación del 40% y esto tendría un impacto sobre los sectores pobres realmente tremenda. Por eso, digamos, cuiden a Cristina, que podría ser cuiden a López, cuiden a Gómez, cuiden a quien sea el presidente hasta que termine el mandato. Segundo, que no haya impunidad. O sea, el hecho de que haya que cumplir el mandato constitucional no significa que no se investigue a los peces gordos. Por eso lo reciba el hijo, que después procesa Vudú, por eso lo respaldó Campagnoli cuando injustamente lo estaban haciendo Yuri, por eso se reunió con el tribunal que está haciendo el juicio de la masacre de Once, que está juzgando a peces gordos, por eso, digamos, ha dado señales concretamente de que apoya a todos aquellos jueces que se atreven a investigar a los peces gordos en el sistema, que han cometido hechos de corrupción o hechos mafiosos. Y la tercera línea de acción, que es una línea ya más estratégica, es, bueno, emplazar a los políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, como de los 3 poderes, a que tomen políticas públicas a largo plazo para desterrar concretamente el narcotráfico de la Argentina y evitar que caigamos en situaciones de violencia como las de Colombia o México, de las cuales después es muy difícil salir. En este equilibrio de estas 3 líneas, Francisco se ha movido respecto a la Argentina. Y respecto al mundo, muy bien. Está fomentando la cultura del encuentro, que en la práctica concretamente, creo que el fruto práctico de la cultura del encuentro es Obama y Raúl Castro, esa foto histórica, es de alguna manera haber llevado al presidente de Palestina y al de Israel a rezar en el Vaticano, es haber juntado todas las religiones en la pelea contra la trata. Levanta la bandera también de la pobreza, defiende a todo el sector vulnerable de todos lados. Plantea la cultura de desterrar la cultura del bolquete, ¿no? Que excluye a los ancianos, la pelea contra el narcotráfico, contra toda forma de mafia y de trabajo esclavo. Creo que está teniendo realmente un rol muy importante en el planeta, que ha trascendido largamente su rol, ya bastante de por sí importante, de líder de la religión católica, y está en los niveles de un Mahatma Gandhi, de un Luther King, de un Mandela. Va así a ser recordado por la historia como uno de los principales humanistas, de alguna manera, que ha trabajado por el bien común, por la paz y por el encuentro en el mundo. Sí, muy buena persona el Papa Francisco. En este programa siempre hablamos de políticas públicas y es verdad que aquí viene gente muy inteligente, capacitada, que sabe por dónde salir, digamos, cuáles son las soluciones del tema pobreza. Pero a veces no llegan a la política, estas políticas públicas. ¿Cómo hiciste vos con la Alameda, que tiene más de 10 años, ¿no?, desde su fundación, para lograr no solamente denuncias, sino que se apliquen políticas públicas? Fundamentalmente teniendo en claro que teníamos enfrente un Estado corrupto en camino a ser un Estado de mafiosidad y por lo tanto que cualquier denuncia tenía que tener visibilidad pública, primero para proteger a los denunciantes, segundo para instalar el tema en la agenda pública y tercero para generar todo un movimiento, una ola de opinión que generara una presión lo suficientemente fuerte en el Estado que lo obligara, digamos, a adoptar políticas públicas. De hecho, así salieron las 2 leyes de trata, la del 2008, la del 2012, así salió el Centro Demostrativo de Indumentario en Barracas, donde hay 9 cooperativas, es un centro del Estado, donde 9 cooperativas de trabajadores que salieron de la esclavitud, hoy trabajan en forma digna con maquinaria que fue incautada de talleres clandestinos. Lo mismo pudimos hacer con una cooperativa la ley de asistencia a las víctimas de trata que se votó en Ciudad, no éramos legisladores en esa época, o sea, antes como organización de la sociedad civil tuvimos una política creo que bastante acertada para poder instalar en la agenda temas y hacer que sea inevitable tratarlos de alguna manera. Bueno, vos fíjate que ahora con el tema narcotráfico o con el tema de la salada o con el tema de Estamos viendo el tema de los talleres clandestinos. Claramente hemos logrado, digamos, instalar temas en la agenda pública que todos los partidos hoy están tratando, creo que gracias al esfuerzo enorme de las denuncias que están haciendo. Sí, sin duda. Y Bergoglio, que nos ha acompañado desde antes de San Francisco, desde allá. ¿no? Sí. Y desde antes acá, y ahora desde cuando estaba acá. Y bueno, por supuesto que vamos a hablar también del tema del juego, ¿no? Algo, yo digo, tan nefasto, ¿no? Bueno, el juego se sabe que es una manera de recaudar para las campañas políticas, pero que le hace muy mal a las personas y sobre todo a aquel que tiene un salario y que se lo va a jugar pensando que se va a volver rico al día siguiente.
¿Cómo hacer para que no aflore por tantos lados el tema del juego, tantos bingos, casinos, etcétera? No te diría en la ciudad, sino también en el país. Bueno, primero, a través de juegos se está lavando muchísimo dinero que tiene que ver con la mafia, el crimen organizado y la corrupción. Y no hay mecanismos para poder investigarlo, no se lo quiere investigar concretamente. Para nosotros lo primero que hay que hacer es una auditoría e investigar concretamente la situación de cada uno de los áreas del juego. Por empezar, nosotros hicimos el otro día una denuncia donde Cristóbal López está usurpando un predio de la ciudad, donde tiene 1000 cocheras enfrente al casino, que tiene orden de desalojo de hace 4 o 5 años, que nadie le hace cumplir, ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno nacional. El Estado tiene que tomar un control sobre esto. Hay una ley para impedir que haya, por ejemplo, cajeros en los casinos, en los bingos, etcétera. Esta ley no se la está cumpliendo. Es decir, todas las leyes correctivas que se toman respecto al juego, después en la práctica no se las aplican, porque no hay voluntad política de combatir concretamente a los mismos que están financiando muchas veces campañas políticas, a los mismos que mantienen muchas veces varios medios de comunicación. Es más, varios trabajadores de prensa me han dicho, bueno, pero no podemos enfrentar a determinadas áreas del juego porque en determinado momento vamos a necesitar trabajo y vamos a tener que recurrir a algunos áreas del juego que hoy controlan varios medios de comunicación, y del mismo modo que uno no se entera muchas veces de malas políticas públicas que lleva adelante un gobierno porque paga mucha pauta publicitaria, con el juego ocurre lo mismo. O sea, muchas veces los emperadores del juego, de alguna manera, aportan una buena cantidad de dinero para tratar de hacer una propaganda buena, pero claramente esto es nefasto para los pobres, es nefasto la ludopatía. Esto tiene que estar bajo control del Estado y muy reducido, prácticamente casi hasta la extinción, digamos, porque es algo que en una situación donde no hay trabajo estable, donde no se puede planificar el futuro... donde el juego sería para un lugar de veraneo, cuando uno está de vacaciones, pero no jugar todos los días así en un lugar. No, y en el conurbano tiene efectos mucho más desastrosos todavía, ¿no? ¿Qué harías vos con el juego entonces en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, eliminaría concretamente todo el juego y lo dejaría solamente a una actividad de fin de semana previa auditoría de lo que está ocurriendo, para ver si los que actualmente regentean el negocio del juego no han estado implicados en delitos que tienen que ver con el lavado, con la corrupción, que yo estoy seguro que sí, que si hacemos una auditoría claramente desde la justicia y desde la auditoría de la ciudad y la defensoría, vamos a llegar a la conclusión que estamos frente a gente mafiosa que está manejando este negocio, con lo cual es muy probable que no estén al frente del juego quienes están ahora si nosotros fuéramos gobierno. Y bueno, y por último, a ver, llegás a la ciudad, sos jefe porteño y te quedan, el primer día, ¿qué medida tomás? Y sobre todo para el tema de la pobreza. La primera medida que tomo es que los salarios de todos los funcionarios sean equivalentes al de un director de escuela o de hospital. ¿Sí? Es la primera medida. Y que se vayan ajustando según las paritarias médicas y docentes. Tomo las dos carreras más nobles, la medicina y la docencia, concretamente. Tomo el cargo más alto, que son 22.000 pesos, ese es el salario de los funcionarios desde el jefe de gobierno para abajo, incluidos legisladores, incluido defensor del pueblo, incluido auditores. Tiene que acabarse la política como forma de enriquecerse, eso se tiene que terminar. No puede ser que un legislador esté ganando 63.000 pesos, un auditor 65.000 pesos, la Defensoría del Pueblo hasta hace 2 años ganaban 102.000 pesos, es una locura. O sea, viven en otro planeta, están en Saturno, no tienen contacto con la realidad. Son servidores públicos y no pueden estar ganando 7 veces más que el público. Esto es lo primero, ¿sí? Lo primero, para generar un shock de confianza, es empezar a predicar con el ejemplo. Lo segundo, dejar de atenderse en prepagas, porque el ciudadano porteño está pagando con sus impuestos que los legisladores y los funcionarios se atiendan en médicos, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, obligatoriamente, no es que vos elegís y decís, no, quiero una prepaga. Para nosotros los funcionarios públicos se tienen que atender en hospitales públicos, esto es lo que hacemos nosotros en la práctica. Tenemos un convenio forzoso con médicos, todos los legisladores que están pagando los porteños, una cosa absolutamente inédita. Entonces lo primero es predicar con el ejemplo, generar fuertes gestos de ejemplaridad. Lo segundo es empezar a pasar la lupa y auditar rápidamente todas las obras que se están haciendo actualmente, y donde encontramos sobreprecios, obviamente, suspender la obra, llevarla a juicio, ¿sí? Y reasignar prioridades presupuestarias. Aumentar el presupuesto para educación, construir las 33 escuelas que faltan en el sudeste de la capital, jerarquizar terapistas y anestesistas para que las áreas críticas empiecen a funcionar y no tengan largas listas de espera, concretamente. Mucha actividad, muchísimo. Como habla Gustavo Vera. Podríamos estar todo el día. No se cansa de hablar. Por supuesto, felicitaciones, y te pregunto esto, lo último, vos donás parte de la mitad de tu 60% salario. 60% del salario. Y podés vivir bien. Y puedo vivir perfectamente. Bueno, eso. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.